Bienvenido al podcast Ventatregia, el podcast sobre empresa, ventas y estrategia, de la mano de nathanmanzaneque.com. Muy buenas, bienvenidos a otro episodio de Ventatregia. Hoy vamos a hablar de algo que parece ser que no esté relacionado directamente quizá con las ventas o con la empresa. Vamos a hablar de gestión del tiempo. Y seguramente que en tu carrera profesional, como empresario en ventas, pues te has encontrado con muchas ideas, ¿no? Acerca de pues cómo mejorar tu gestión del tiempo. Y es cierto que lo que procuramos o que lo que intentamos en este podcast es aportar ideas y analizar cosas, ¿no? Invitar a empresarios que tienen experiencia en diferentes aspectos, de desarrollo profesional, desarrollo personal, tema de comunicación y psicología aplicada a las ventas o a la empresa, marketing y negocios, ¿no? Pero es cierto que la gestión del tiempo es algo universal, es un tema que yo creo que afecta a todo el mundo. Y aunque aunque no crees que estás ahora mismo en una posición de liderazgo, seguro que influye cómo ayudas a otras personas si gestionas colaboradores o si interactúas con personas en cualquier departamento, pues también hasta cierto punto tienes mucho que ver en el éxito que ellos tengan en su gestión del tiempo, ¿no? Entonces esto es un poquito lo que vamos a comentar. Y básicamente lo que queremos es identificar ideas que nos pueden aportar valor, ¿no? Y si estás escuchando este podcast más o menos cuando se ha lanzado, en verano o en vacaciones, entramos en un momento un poquito difícil, ¿no? Porque si ya es un reto la gestión del tiempo durante el año, en aquellos momentos en los que estamos trabajando, imagínate cuando te acercas al verano. Yo tengo el placer, el privilegio inmenso de vivir en una zona del mundo, en el sur de España, en el sur de Europa, que sería como la California europea, por así decirlo, con un tiempo espectacular, con una oferta turística y una oferta cultural absolutamente tremenda, en la que hay muchísimas tentaciones. Tentaciones para a la hora de pasar el tiempo, ¿no? Cosas para hacer, lugares que visitar, gente a la que conocer. Hay un montón de oferta de eventos y de todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Seguro que te ha pasado también en etapas de vacaciones o cuando se acerca el verano, que parece que el tiempo vuela, ¿no? Si ya nos ocurre eso a lo largo del año, imagínate cuando estás en verano. Y no sé si te ha pasado que termina el verano y te habías puesto unos propósitos estupendos, ¿no? Pues voy a terminar de escribir mi libro, voy a hacer no sé qué, voy a visitar no sé cuántos. Y al final, entre unas cosas y otras, termina el verano y te preguntas, ¿dónde he ido a parar todo ese tiempo? Todo eso que yo pensaba que iba a hacer y que al final no me he podido poner con esas tareas. Ojalá que el verano durara por lo menos un mes más, ¿no? Obviamente el tiempo siempre se mueve en la misma dirección, incluso en vacaciones, incluso en verano, y al final nuestras elecciones, lo que decidimos hacer determina cómo va el tiempo y cómo lo percibimos y qué conseguimos con ese tiempo. Y no es que aquí yo esté abogando por ir en contra de este go with the flow que se dice en inglés, ¿no? Dejarse ir un poquito en verano, porque, jolín, en vacaciones y en este tiempo en el que tienes tiempo libre, obviamente se trata de disfrutar de no hacer nada. Hay veces que no hay nada más justo, más beneficioso que no hacer nada y que recuperarte, ¿no? Pero sí que es cierto que si todo lo que haces durante más de un mes entero, no sé, 6 semanas a veces o más en algunos casos, si lo que haces es nada o te dejas llevar un poquito por cualquier tentación o cualquier oferta que venga y no tienes un plan que a ti te satisfaga, que vaya contigo, al final es posible que termine ese verano y que no te sientas todo lo bien que te gustaría, ¿no? Y que empieces el otoño con un déficit de tiempo, con un déficit de cosas que te había gustado conseguir y que por lo que sea no lo has sido porque no lo has planificado, porque te has dejado ir del todo en verano, ¿no? Y esto aplica pues no solamente a los hábitos de gestión del tiempo, sino a cualquier otro hábito. La tendencia puede ser a dejarse ir un poquito. ¿Y qué ocurre? Llega septiembre, llega la vuelta de las vacaciones y al final es como volver a la escuela, ¿no? El año de trabajo parece como si empezara en septiembre otra vez. Te encuentras un cerro de emails, te encuentras una barbaridad de trabajo atrasado,
y cuesta a veces arrancar una barbaridad. Y ese es el problema, el que empecemos con ese déficit. No sé si os ha ocurrido alguna vez que tenéis la sensación de que necesitáis vacaciones de las vacaciones. ¿Y qué ocurre? Arrancas el año con una actitud penosa. Y dices, es que es doloroso volver a los objetivos, volver a toda esa barbaridad de presión que hemos tenido, ¿no? En esta gran pausa que ha supuesto el confinamiento por el COVID-19, es cierto que muchos de nosotros seguramente, si no lo pensábamos ya, seguramente te has encontrado reflexionando sobre que no se puede volver a ese ritmo, perdón, de jolín, estar exhausto, casi como quemándose uno, apagando fuegos por todos lados, ¿no? Con un nivel de ansiedad que en muchos sectores, en muchas industrias, los empresarios y profesionales de las ventas se encontraban con que ni siquiera eran conscientes de la cantidad de presión a la que estaban haciendo frente, ¿no? Y es como un círculo vicioso que cuesta romper. Ojalá que esta gran pausa haya servido un poquito para eso. Si algún beneficio puede tener, o si se le pudiera encontrar algo positivo, que sea eso. El cómo utilizamos el tiempo y qué tipo de conducta, qué tipo de patrón de conducta puede beneficiarnos un poco más. Entonces, lo que os voy a proponer es el método del calendario, que no vamos a descubrir América, pero que lo que sí es cierto es que muchas veces pocos profesionales se utiliza de una forma efectiva, ¿no? ¿Y por qué? Para empezar, hay muchos métodos. Yo empecé utilizando hace unos años, no sé, yo creo que cuando tenía 18, 19 años, ya hace más de 20 años de eso, pues la idea es que empecé a utilizar una agenda física y apuntaba absolutamente todo. Y durante un tiempo, pues on and off, que se dice en inglés, de forma intermitente, pues más o menos me funcionaba. Pero pasaba momentos en los que a medida que avanzaba la tecnología y los teléfonos inteligentes aparecieron, empecé a utilizar el calendario online, ¿no? Finalmente he adoptado un sistema que es totalmente online. No digo que ese sea el mejor, pero a mí por lo menos me está funcionando. Pero la idea es que no tengas que preocuparte de que se te olvide algo, porque es una sensación fatal, ¿no? Y luego además el que puedas medir tu progreso en el calendario, tanto si es un calendario físico, en el que apuntas cosas con bolígrafo, como si lo haces en un calendario de Google o de como sea, o de Outlook o donde sea. Pero la idea es que te preguntes cómo estoy utilizando el tiempo y cómo me preparo, cómo estoy utilizando mi calendario para ayudarme a hacer frente a situaciones inesperadas. Cosas, pues viajes que a lo mejor no anticipas y que tienes que hacer, o visitas que a lo mejor de repente siembran el caos en tu calendario y que te toca recalendarizar o reagendar todo no sé, en algunos casos el tener que cambiar totalmente una semana entera y a lo mejor que te afecte todo el mes, ¿no? Entonces, la planificación, seguramente estás de acuerdo, es crucial. Sobre todo porque a medida que envejecemos, a medida que nos hacemos mayores, el tiempo parece que pasa mucho más rápido. Cuando éramos pequeños, me imagino que te compartes eso, si tienes niños pequeños, seguramente te das cuenta de que el tiempo pasa muy lento para ellos, ¿no? Pero para nosotros no es así. ¿Y qué ocurre? La sensación que muchos profesionales han tenido de forma tradicional es que sentarse en silencio tú solo a planificar no es una tarea productiva. Y como no es una tarea productiva, intentan relegarlo tanto como les sea posible. Es más, le tienen un poco de miedo a ese momento en el que se van a sentar y en el que van a evaluar qué tareas son las tareas que más les pueden ayudar, ¿no? Y a veces es eso, el que no se vea la importancia de sentarse a planificar o el tener un poquito de viruji, ¿no? Un poquito de miedo a sentarse. ¿Y eso qué produce? Que se procrastina y eso tiene un efecto psicológico muy negativo, porque hace que tengas como una mochila, como un ancla en tu psicología que te hace no rendirlo mejor. Siempre tienes esa sensación, no estoy llegando a todo, no estoy llegando a todo. Y eso es fatal. Es una cosa que además puede influir en que tengas incluso además un añadido, que es el sentimiento de culpa de que, jolín, no estoy llegando a todo y no me estoy organizando todo lo bien que me gustaría. Y no sé si has escuchado esta analogía antes entre el tiempo y el dinero, pero ponte que se te dan, imagínate un banco que te da
86.400 € cada mañana. 86.400 euros, o pesos, o yo qué sé, o dólares, la moneda en la que tú estés. Y la idea es que puedes hacer con ese dinero lo que tú quieras. Pero solamente hay una particularidad. No puedes transferir el balance que te queda que no te has gastado al final del día. Así que 86.400 € en tus bolsillos, puedes gastarlo en el día, pero lo que no gastes lo pierdes. Entonces, ¿qué es lo que harías con ese dinero? ¿No es verdad que intentarías maximizar absolutamente, totalmente, todo lo que tú pudieras el uso de ese dinero cada día? Claro que sí. Bueno, pues todos tenemos ese banco y ese banco se llama el banco del tiempo. Cada mañana se te hace un abono de 86.400 segundos. Y este es el reto que te planteo. ¿Cuántos de estos segundos estás dispuesto o dispuesta a perder? ¿Qué os parece? ¿Os parece una analogía interesante? A mí personalmente me motiva mucho a ver cómo estoy utilizando mi tiempo de una forma interesante y que me sirva y que me ayude en mis objetivos. Y esto me recuerda otra historia muy interesante acerca del uso del tiempo. Y es, si no somos conscientes o todo lo conscientes que nos gustaría sobre el uso del tiempo, piensa en cuánto vale un año para diferentes personas. Porque puedes pensar, bueno, si pierdo un año no es tanto. Bueno, pregúntale cuánto vale un año a un estudiante al que le toca repetir curso. ¿Cuánto crees que valora 12 meses ese estudiante? Pues una barbaridad. Porque le jorba una barbaridad el tener que repetir ese curso. O sentir que tiene un año perdido de su vida, en el que tiene que volver a repetir cosas que ya ha hecho. Imaginaros cuánto pesa. ¿Y cuánto vale un mes? ¿Cuánto valorarías un mes? ¿Tiene importancia un mes arriba o un mes abajo? Bueno, pregúntaselo a una madre que da a luz a un bebé prematuro, con 7 meses o con 8 meses o así. ¿Cuánta diferencia puede marcar un mes en el que salga antes el bebé? ¿Cuánto puede marcar? Pues la vida o la muerte. Puede tener un peso tremendo en la salud del bebé, en el desarrollo incluso que tenga, sobre todo al principio. Entonces pregúntale a la madre y dile que un mes no importa, un mes más o un mes menos. Claro que importa, depende muchísimo de la perspectiva. ¿Y qué hay de una semana? Bueno, pregúntale al editor de un periódico semanal, pregúntale cuánto vale una semana. Te lo va a decir en números, te va a decir exactamente cuántos dólares, cuántos euros es lo que vale una semana. Y perder una semana de facturación, pregúntale cuánto afecta a su negocio. ¿Y qué hay de una hora? ¿Cuánto vale una hora para ti? Bueno, pregúntale a dos amantes. Pregúntale a dos personas que están enamoradas y que no pueden esperar y que de repente les diga que, bueno, si vamos a ver a las 11, pues mira, no puede ser las 11, tiene que ser las 12. Pregúntales cuánto pesa una hora, cuánto lo aprecian. Y un minuto. Pues puedes decir, bueno, voy a llegar un minuto tarde, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pregúntale a la persona que acaba de perder el tren por un minuto y que todavía lo escucha alejándose por las vías. Y a lo mejor estaba en la oficina, tan tranquilo, pensando, bueno, me da tiempo, ha perdido unos minutitos, a lo mejor un solo minuto, y ahora por ese minuto que perdió, ahora pierde todo un tren. Y un segundo. Bueno, pregúntale a la persona que por un segundo no la ha atropellado un autobús. Un segundo, ¿eh? ¿Importa un segundo? Claro que importa. Y un milisegundo. Fijaros si nos ponemos puñeteros. Bueno, pregúntale a la persona que quedó segunda en las Olimpiadas y que por un milisegundo no fue la primera persona a acabar una carrera. ¿Le importa el milisegundo o no le importa? Totalmente. El tiempo es precioso, es algo increíblemente valioso y deberíamos atesorarlo cada momento que tenemos. Y por eso es tan importante que nos organicemos bien como profesionales, como empresarios. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, hay algo que hemos compartido quizá en
episodio del podcast con anterioridad, que es el principio 8-8-8 o el Golden Nugget, ¿no? Y lo que hace es que divide el día en 24 horas, en 3 bloques de 8 horas, y hay 3 bloques. El primero es el de trabajo, el segundo el de descanso y el de dormir, y el tercero es todo lo demás. Recreación, familia, intereses, hobbies, todo lo que puede caber ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Las 8 horas de trabajo pues son lo que entendemos normalmente más o menos aceptable como una jornada laboral. Hay veces que puede tomarnos un poquito más, hay veces que trabajamos, hay gente que trabaja 12 horas, 16 horas. Pero eso no quiere decir que eso sea lo más sostenible o lo que mejor puede funcionar a una persona en su vida, ¿no? Si tienes que trabajar más de 8 horas de forma temporal, pues mira, hay veces que hay que hacerlo. Pero no es el abusar, el irse mucho más allá de las 8 horas, no es que sea el estilo de trabajo más sostenible y más beneficioso. Entonces, mi sugerencia, no abuses de eso por mucho que seas emprendedor y por mucho que pienses que es que no tienes alternativa, porque hay una crisis, porque fíjate, porque mi competencia. Si tú abusas de ti mismo, lo vas a pagar tú. Y hay muchísimos casos, seguro que conoces a gente que trabaja con una intensidad brutal, que cree que es lo que tiene que hacer y que luego pues tiene problemas como pues, un infarto de miocardio, una angina de pecho o tiene un problema de salud y la vida le obliga a parar. Le obliga a parar porque no ha respetado un poquito este principio de sostenibilidad. El segundo bloque tiene que ver con descansar. Y aquí lo normal pues sería pues 7, 8, 9 horas. Pues la gente no somos todos iguales y hay personas que necesitan 6 horas y están perfectos, están como un reloj. Otra gente necesita dormir 10 horas, lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que si tú duermes menos de 6 horas de forma regular, es decir, durante más de 2 semanas, tu energía empieza a disminuir de una forma increíble. Menos de 6 horas o más de 10 horas son igualmente negativos en tu salud y te puede dar un efecto realmente serio, porque te vas a encontrar mucho más cansado, mucho más irritable, vas a estar un poquito a merced de las circunstancias y de cómo los demás te hablen. Dormir es muy importante, porque si no, la verdad es que no somos personas equilibradas y nuestro proceso de toma de decisiones se ve muy, muy perjudicado en este caso, ¿no? El tercer punto son las 8 horas de recreación que te dan la oportunidad pues, de encontrarte bien, de tener un sentido de propósito en la vida y que incluye pues, de todo, desde tu higiene personal, hacer deporte, tu nutrición, pues las comidas, todo el tema de logística, ir a los sitios, hobbies, intereses que tengas, tus amigos, tu familia, cualquier cosa que te estimule, pues desde ir al teatro, ir al cine, ver la tele, leer un libro, estar con los amigos tomando algo, cualquier cosa que sea, entra en el terreno de lo que a ti te gustaría, lo que quieres hacer, lo que podrías hacer, ¿no? O los placeres de la vida, por así decirlo. Y desde el punto de vista de la psicología, hay algunos aspectos que creo que vale la pena el comentar en esta regla del 8-8-8 o el Golden Nugget. En esa etapa de la vida en la que estás entre los 24 y los 42 años, puedes hasta cierto punto coger un préstamo e invertir en el trabajo más de la cuenta, ¿no? Pues a lo mejor le quitas arañas tiempo del sueño. Es muy típico, sobre todo cuando somos más jóvenes y a veces no tan jóvenes, en vez de descansar le quitamos horas a las 8 horas de sueño y se las damos a la recreación. Y hay gente pues que está de fiesta pues de forma permanente, muchos días seguidos además. O al revés, o en vez de la recreación le quitan las horas de sueño y las recreación y lo ponen en el trabajo. ¿Y qué ocurre? Pues que ese préstamo que tú estás cogiéndote lo vas a pagar con intereses con tu salud. Más pronto o más temprano, ¿no? Vas a tener cosas que te van a surgir a nivel de salud, tanto a nivel de psicología como fisiología, que te van a pesar mucho. Lo que pasa es que cuando estás en esa etapa, en los 24 o 22 años, pues no lo piensas mucho, ¿no? Pero cuando estás fuera de esa etapa y tienes más de 42 tacos o menos de 24, se paga muchísimo más caro, si cabe, ¿no? ¿Y qué ocurre? Hay un segundo aspecto, que las actividades que elijas en temas de gestión del tiempo, pues lo que hagas, por ejemplo, en el momento de recreación, esas 8 horas, tampoco pueden influir, yo diría que ni las del trabajo ni las de la recreación pueden influir
en tu familia, en la gente a la que quieres. ¿Por qué? Porque si tú pasas todo el tiempo que estás trabajando en el bar, por ejemplo, o en el pub, tomando algo con los amigos, pues te vas a tener un efecto negativo con tu familia. Y lo mismo si lo utilizas para el trabajo. Si estás quitándole cosas a aspectos clave que son absolutamente centrales en tu vida, lo vas a pagar y va a tener un efecto negativo, ¿no? Entonces esa es una idea que creo que vale la pena recordar, que por mucho que trabajes no vas a ser más feliz si lo que estás haciendo es a costa de tu familia y de otros aspectos o pilares fundamentales en tu vida, y viceversa. Otro aspecto, si estás atravesando un momento emocional, una fase emocional muy complicada, por ejemplo, algún tipo de trauma, algo traumático que ha ocurrido en tu vida, podría ser pues que pierdes a alguien, que se te ha muerto una persona muy querida, o estás atravesando un divorcio, o tienes un drama familiar, no puedes seguir con el 888 tal y como funciona, porque tus niveles de ansiedad van a ser altísimos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues que, por ejemplo, en vez de trabajar en semanas de 5 días, de 8 horas, pues que a lo mejor durante un periodo de 4, 5 o 6 meses, que trabajes en semanas de 4 días o 3. Porque eso realmente te va a ayudar a mantener o cuidar tus niveles de ansiedad para que lleguen a unos niveles más sostenibles y que no lo pases tan mal, ¿no? Al principio, la tentación, además he pasado por ahí, sé lo que es, al principio lo que ocurre es que pues crees que no pasa nada, que el volcarte en el trabajo, el estar permanentemente ocupado, te va a ayudar a sacarte de la cabeza ese trauma o esa situación, pero ¿qué es lo que ocurre? La ansiedad se va apilando y al final estallas. Entonces, para evitar que eso ocurra, es muy interesante que mantengas ese nivel de ansiedad bajo y que reduzcas un poquito esa carga de trabajo, ¿no? Esta higiene psicológica es tan importante como como yo que sé, como la salud dental o la salud en cualquier otro aspecto, ¿no? Y tenemos que cuidarlo muy bien para sentirnos que podemos ir adelante. ¿Qué es lo que ocurre? La gestión del tiempo nos obliga a dar pasos para asignar tiempo a diferentes tareas, ¿no? Nos obliga a pensar en términos de cómo puedo ser un poquito más efectivo. Y además nos obliga a no procrastinar, nos obliga a dedicar tiempo de una forma un poquito más sensata. Y al contrario de lo que puede parecer, cuanto mejor gestiones tu tiempo, más libre te sientes. Más libertad vas a tener para hacer cosas que te apetezcan. Y parece que no es así, pero realmente ocurre que cuando te planificas bien y tienes un buen sistema de gestión del tiempo, lo que ocurre es que ya no eres prisionero de las fechas de entrega de proyectos, los deadlines que decimos en inglés, porque al seguir tu calendario, al poner esas tareas, asignarles tiempos específicos y tener un sistema para hacer el seguimiento, tu mente no está constantemente en alerta, en esa alerta permanente que dices, jo, tengo algo que hacer, no sé qué es. O algo se me olvida o no estoy llegando a todo, o de repente alguien te llama y me dice, oye, que quedaste en darme no sé qué y no me has entregado. Es una sensación fatal, que además hace que estés en ese estado de ansiedad permanente. ¿Y qué ocurre? Cuando ya sabes que tienes las cosas controladas, cuando no os acabas en el colegio, quizá el tema de estudiar para el examen la noche antes es una sensación fatal. Y además es más, es una sensación adictiva, porque esa adrenalina que produce el dejar las cosas y procrastinar a veces se vuelve adictivo y dices, bueno, no pasa nada porque al final lo saco. Al final lo saco, pero ¿a qué precio? ¿Con qué nivel de ansiedad, no? Entonces, al contrario de lo que puede parecer, cuando lo tienes las cosas bien gestionadas, lo que ocurre es que te encuentras mucho mejor, no eres prisionero de esas fechas de entrega o de esos plazos en tu negocio, en las ventas, en los objetivos, y tienes una sensación de libertad muchísimo mayor. En vez de andar apagando fuegos, jolín, pues te disfrutas de una calma relativa que te ayuda muchísimo. Te da una sensación de control y de organización muy interesante, no solamente para ti, sino si tienes un equipo, si eres empresario y tienes empleados, cambia muchísimo cuando los empleados piensan que estás como pollo sin cabeza corriendo a todos lados, atolondrado y se te olvidan las cosas, o cuando realmente ven que es una persona organizada y que normalmente, porque todos podemos tener picos de trabajo y podemos de vez en cuando tener momentos en los que no estamos tan bien organizados, pero cuando tu equipo siente que eres un buen líder, que sabe organizarse, cambia muchísimo la actitud que ellos tienen y cambia muchísimo también cómo ellos gestionan su tiempo.
Y esta idea de que la gestión del tiempo y la gestión de tareas está conectada, creo que es algo que no se nos puede olvidar. Si tenemos un tiempo muy limitado para hacer algo en el trabajo, o en casa, o en el ámbito personal o profesional, la idea es que empecemos a hacerlo de forma más inteligente. ¿Cuáles son las tareas más críticas, las que más peso tienen en conseguir los resultados? ¿Cuáles son las tareas que sí o sí tenemos que dejar hechas hoy, esta mañana, o esta semana, o este mes? ¿Y cuáles son los objetivos más ambiciosos a nivel profesional y a nivel personal a los que deberíamos dar prioridad? Y entonces lo relacionamos. La tarea más crítica para conseguir mi objetivo más grande, esa es la que voy a dar prioridad. Si es una tarea que yo creo que es muy crítica, muy importante, pero no está relacionada con uno de mis objetivos importantes, pues no va a tener prioridad, o al menos no va a tener la misma prioridad, ¿no? Y la idea es, cuando tienes eso bien definido, los objetivos, las tareas concretas que te van a ayudar en esos objetivos, la idea es qué actividades, qué acciones individuales me van a ayudar de forma consistente a conseguir ese objetivo de una forma más rápida o más efectiva. Y ahora lo asocio eso a un marco temporal, pues mira, yo ese objetivo lo quiero conseguir en un año, o en un mes, o en una semana. Y eso me ayuda a guiar qué tareas tengo que bloquear en el calendario y de qué forma hacerlo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues analizando las tareas, relacionándolas, hay muchos métodos. Uno que a mí me gusta mucho es la matriz de Eisenhower, the Eisenhower Matrix. ¿Por qué? Porque es súper fácil de recordar. Haces un cuadrante, en un cuadrante pones lo esencial, en otro lo necesario, en otro lo innecesario y el otro es el baúl de los recuerdos, ¿no? ¿El esencial qué es? Cosas que tienes que hacer ahora porque son súper importantes y súper urgentes. Y hay un plazo de tiempo y no puedes delegarlas. Es algo que tienes que hacer sí o sí ahora mismo. Entonces dejas de escuchar este podcast y te pones a hacerlo. Ponme en pausa este podcast, haces la tarea y vuelves. ¿Ya lo has hecho? Genial. Pues ahora, cuando lo esencial está hecho, ahora en el siguiente aspecto del cuadrante está lo necesario. Es decir, es muy importante, pero no es de vida o muerte. No es que el plazo expira mañana y lo tengo que hacer hoy. Es algo que es muy necesario, muy importante, pero no es tan urgente. No quiere decir que no sea urgente, pero no es lo más urgente. Tercer cuadrante, es innecesario. ¿Por qué? Porque no es tan importante, no es tan relevante a nivel de cómo me va a ayudar a conseguir mis objetivos y además tampoco es que sea urgente, no es que haya un plazo que me esté apremiando. Entonces, cuando una tarea no es tan urgente y no es tan importante, ¿qué es lo que tengo que hacer? La primera pregunta que yo me hago es, ¿de verdad tengo que hacer eso yo? Y lo primero que intento es, ¿quién en mi equipo puede hacer esta tarea si yo le entreno? Si yo le ayudo a esta persona a realizarla. ¿Y qué es lo que ocurre? Si eres un profesional de las ventas y no tienes un equipo, o si eres un emprendedor y no tienes empleados, no tienes colaboradores todavía, eso no quiere decir que no puedas delegar. Hay formas de hacerlo, por ejemplo, subcontratando una parte o una tarea que no está relacionada directamente con lo que más urgente o más importante es para ti o en lo que más valor puedes aportar. Y el cuarto cuadrante es el baúl de los recuerdos. ¿Por qué? Porque ni es importante, ni es urgente, ni está relacionado con algo que para ti es vital y que está íntimamente ligado a tus objetivos y a tu propio éxito. A veces son cosas que has dicho que sí, pues no sé, ¿por qué no sabes decir que no? Es otra cosa que quizá podemos trabajar, ¿no? El ser asertivo y saber decir que no. Pero si has pospuesto una tarea por semanas o por meses, que te das cuenta que dices, es que a mí ni me hace falta hacer eso. Si la pregunta es, oye, ¿y si yo no hago esta tarea, qué pasa? Lo ideal en un mundo ideal, por supuesto, se trata de que no te comprometas a algo que no te interesa hacer, que no te aporta valor, que no quieres hacer. Pero bueno, si te has comprometido hasta cierto punto, ¿hay alguna forma de que explicándolo de forma profesional no tengas que hacerlo? Borra todo lo que está en el cuarto cuadrante, el baúl de los recuerdos, intenta borrarlo. Y si es posible que nunca entre en tu pipeline, que nunca entre en tu lista de tareas. Y si es algo que no puedes no hacer, pues mira a ver cuál es el marco temporal
y ponte un recordatorio en el calendario. Si es una cosa que no es importante, no es urgente, pues póntelo dentro de unas semanas o dentro de unos meses para reevaluar si realmente tienes que hacer frente a eso o no. Mi forma de verlo, lo que está en este baúl de los recuerdos, yo intento no ponerme un recordatorio, intento zafarme y quitármelo de en medio directamente. Si no he sido lo bastante valiente para decir a una persona, oye, es que esto no es una tarea que a mí me interesa en este momento, muchas gracias, pero no puedo comprometerme con esto. Prefiero hacer eso, pero si por lo que sea no he sido lo bastante valiente y he dicho que lo voy a hacer y me arrepiento, lo antes posible para intentar no hacerle un roto a esa persona, lo que hago es que se lo explico. Oye, mira, me pasa esto en este momento no creo que encaje dentro de lo que yo debería hacer, busca otra alternativa, por favor. Es lo que más te va a interesar a ti, porque si no al final terminas siendo rehén de los intereses de otras personas. Y cada vez la gente tiene tendencia a que le des la mano y se tomen todo el brazo. Y eso la verdad es que no es que sea lo más productivo. Y esta idea, la matriz de Eisenhower, creo que es de lo que más puede ayudarte porque es súper fácil de hacerlo. Si estás ahora mismo tomando un café en una cafetería, puedes coger una servilleta de papel y hacerte ese cuadrante fácil. Lo esencial, lo necesario, lo innecesario y el baúl de los recuerdos, como yo lo llamo. Y lo puedes hacer súper súper fácil, ¿no? Creo que fue Brian Tracy, que es un ponente, es una persona que habla en público sobre empresa y estrategia y que además es un autor de reconocidísimo prestigio, que dijo que normalmente hay como tres actividades, tres tipos de acciones que suponen el 90% de tus objetivos y de tu facturación. Tres tareas, ¿eh? Tres tipos de tareas. Entonces la pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos, y además hacernoslo con frecuencia, por ejemplo, al principio de cada semana o al final de la semana anterior, que nos preguntemos, si solamente pudiera hacer una sola cosa durante todo el día y esa cosa es que no puedo hacer otra tarea diferente, ¿cuál sería la tarea que más puede aportar a mi empresa y a mí mismo en tema de facturación? ¿Cuál es la tarea más crítica? Segunda pregunta, si cuando eso ya está claro, ¿cuál es la segunda acción que más importante es en darme negocio? ¿Y cuál es la tercera cosa más importante? Que si no hago estas tres cosas, no facturo. La respuesta ya la sabes. En realidad es simplemente que te aísles de todas las notificaciones en tu móvil, de todas las tareas, de todas las distracciones, que te aísles durante unos minutos y que pienses que tres tareas suponen el 90% de mi facturación y me ayudan a conseguir el 90% mis objetivos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Disciplinarte. Sé que no suena atractivo, pero tienes que obligarte a superar la procrastinación y tomar responsabilidad por tus elecciones y por tu uso del tiempo. Y eso empieza porque abras el calendario, porque mires a tu lista de tareas y porque asignes el tiempo, la hora para las tareas más importantes, tal y como lo hemos dicho, ¿no? Y si te sirve la matriz de Eisenhower, pues utilizando esa matriz de Eisenhower. Si tienes curiosidad o quieres que te mande algún modelo en Excel o lo que sea, no tienes más que dejarme un comentario y me encantará el compartirlo, pero es muy sencillo. Lo puedes encontrar muy fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a empezar a planificar, lo ideal es que lo hagamos cada semana, cada mes, por adelantado. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo los viernes. Los viernes me gusta tener un plan y luego tener un momento en el domingo en el que le echo un vistazo rápido, pero simplemente esa sensación de saber exactamente qué tengo la semana que viene me gusta, porque me da tranquilidad, me da paz. Antes de utilizar este método, odiaba los lunes por la mañana y además detestaba los domingos, sobre todo los domingos por la tarde. ¿Por qué? Porque era como, de repente, como sobre el cielo se cernían nubarrones grises, como si empezara a tronar y vamos, todo mi estado de ánimo bajaba un montón los domingos, porque pensaba, tengo la sensación de que tengo una barbaridad de cosas que hacer mañana y lo que ya necesito es intentar prepararme mentalmente para todo ese esfuerzo, ¿no? Hasta que me di cuenta de que el tener toda la semana planificada de una forma que encajaba con mis objetivos se convertía en una tarea que no era penosa.
De hecho, ahora hasta me gusta ese momento de sentarme a planificar y ver, bueno, qué voy a hacer esta semana, con quién tengo que hablar, qué formaciones tengo que impartir, qué sesiones de consultoría, cómo lo voy a orientar, cómo puedo ayudar a esta persona. Y esa sesión, ese tiempo de planificación es de lo que disfruto más, porque me ayuda a sentirme luego mucho mejor en el día a día, en la semana laboral, en el mes, pero además me da mucha seguridad en lo que hago, ¿no? Entonces es una sensación muy buena y yo te animo a que elijas cuál es tu mejor momento para planificar mirando hacia adelante, ¿no? Que planifiques el mes y que planifiques la semana. Puedes proseguir el proceso que tú quieras, ¿no? Yo te voy a proponer 5 pasos que a lo mejor te pueden ayudar, que podrían aportar un poquito de valor. Una es, primero pon las cosas más grandes. Seguro que has oído un montón de veces esa ilustración de que tienes una jarra de cristal y que quieres llenarla para hacer algo, un proyecto así como decorativo, la quieres llenar con piedras grandes y con arena. Si pones primero la arena, que son granitos pequeños, y luego intentas poner o introducir las piedras grandes, no te van a caber. Pero al contrario, si pones primero las piedras grandes y luego pones la arena, ahí sí que te puede caber muchísimo más. Y ocurre lo mismo cuando asignas tareas en tu calendario, ¿no? Pones primero las grandes y luego te caben muchas más pausas, muchas más cosas que te apetezca hacer. Al contrario, lo que puede parecer es más libre si has agendado primero las cosas que sí que tienes que hacer para conseguir tus resultados. Si no lo haces así, te vas a dejar fuera una de las piedras grandes y vas a facturar menos. Y te vas a sentir mucho peor si eres empresario o si eres un profesional de las ventas y no has llegado a tus objetivos. La segunda parte del proceso es incluir very important person o most important person time. Una reunión MIP. ¿Quién es la persona más importante para ayudarte a conseguir tus objetivos? Tú. Porque tú eres la persona que puede entregar o realizar las acciones necesarias. Así que la idea es que para ayudarte bloquees en tu agenda el tiempo para planificar o el MIP time que solemos llamar a nivel de coaching estratégico. Entonces, ese tiempo que tú bloqueas en la agenda para reflexionar en tus objetivos y las tareas va a ser el momento que más potencia va a dar a tus campañas de todo, de ventas, a tu pensamiento estratégico, a cómo vas a analizar los proyectos y a cómo los vas a proyectar. El tercer punto tiene que ver con las tareas secundarias. Cuando ya has puesto las cosas importantes, ya has bloqueado el tiempo de planificación, el tiempo estratégico para ti, entonces lo llenas con tareas como leer el email, responder llamadas, WhatsApp, lo que sea. ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a ser capaz de conseguir lo más importante, que es lo que más facturación te da. La cuarta parte del proceso es delegar. Y aquí se trata de que, como ya has analizado en tu tiempo estratégico contigo mismo, ya has analizado qué tareas son las que puedes delegar, ahora se trata simplemente de seguir el proceso, hacer seguimiento a las personas a las que ya has delegado alguna tarea, empezar a formar a algún empleado, algún colaborador, algún socio de responsabilidad. Y la quinta parte del proceso es que no te olvides de las pausas. No sé, seguramente te ha pasado alguna vez que se te ha olvidado comer. No sé, si es un empresario apasionado de lo que hace, seguramente te ha ocurrido alguna vez que estás seguramente preocupado con trabajar y se te olvida hasta esas cosas básicas, ¿no? Una de las cosas que he experimentado muchas veces es el tema del transporte, el tiempo que tardas de una reunión a otra. Si no tienes en cuenta que vas a perder tiempo conduciendo de una parte a otra de la ciudad o tomando un vuelo o cogiendo un tren y tienes tan sobrecargada la agenda que no tienes ni siquiera tiempo para pausar entre los viajes, no te va a dar la vida. No vas a ser un empresario que va a poder salir adelante con las mismas garantías, ¿no? No sé qué piensas acerca de estos trucos. Hemos hablado de diferentes aspectos, pero me gustaría el recordar cuál puede ser el valor que nos podemos llevar en el tema de gestión del tiempo. Uno tiene que ver, hemos hablado, con el estilo de vida equilibrado, que implementemos el Golden Nugget o la regla del 8-8-8 en nuestra vida, teniendo en cuenta que hay momentos en los que quizás tenemos que ser flexibles, pero sin hacer barbaridades, porque las podemos pagar luego a nivel anímico y de salud, y por lo tanto no vas a ser tan productivo en el tema de ventas o en el tema de empresa. El segundo aspecto tiene que ver con
cómo podemos priorizar mejor las tareas utilizando esta matriz de Eisenhower. El tercer aspecto que hemos comentado es la importancia de utilizar bien un calendario, de utilizar bien esos compromisos que queremos con nosotros mismos y luego siendo fieles a ese calendario. Si hemos quedado que voy a tener una reunión conmigo mismo porque estoy planificando mi éxito, lo que no voy a hacer es sacrificar eso por nada. Y si me llama un cliente, le voy a derivar a otro hueco en mi agenda porque nadie se va a morir. Mi cliente no se va a morir, yo no voy a morir, pero cambia mucho si yo interrumpo lo que sé que hace que funcione mejor mi gestión del tiempo. Otro aspecto tiene que ver con, ya no solamente usar el calendario, sino el aprender a delegar. El jugar no solamente con el tiempo nuestro, sino con el tiempo de los demás, no hay excusa para no delegar bien. Aquí en este caso, seguro que si te has sentido así o conoces a alguien que se ha sentido así, que le has escuchado decir algo como esto. Es que tardo menos haciéndolo yo. Si me toca explicarte cómo hacerlo y cómo no hacerlo, al final voy a invertir un tiempo que ahora mismo creo que no tengo. ¿Y qué ocurre? Pues que es como el tema del huevo y la gallina, ¿no? Es un círculo vicioso. Como pienso que no tengo tiempo, no voy a delegar bien, no voy a enseñar a alguien a hacer una cosa, y eso significa que voy a estar constantemente esclavo de las mismas tareas, que además no son las que más valor me pueden aportar. No puedo crecer porque no sé delegar. Y eso es algo que podemos trabajar rápidamente. Una de las cosas que he aprendido de forma dolorosa, pues que cuando bloqueo en mi agenda más del 60% del tiempo, me quedo sin tiempo para, pues desde cosas imprevistas que pueden surgir hasta invertir en delegar bien, en entrenar a alguien. Hay una máxima en el mundo de la empresa que me encanta, que escuché hace unos años y que procuro aplicar constantemente, que es: cuando sepas hacer algo en tu negocio, deja de hacerlo. Deja de hacerlo. Entrena a otra persona, a un empleado, a un colaborador o subcontrátalo y garantiza que sigue ocurriendo con el mismo nivel de calidad. Pero deja de hacerlo. Esa es la base de escalar cualquier negocio. Si sigues envuelto en la producción en tu empresa o si sigues envuelto en el día a día porque eres esa persona amarrategui que se resiste a delegar o perder el control, al final es dificilísimo, por no decir imposible, que puedas delegar de una forma sana y de una forma efectiva. Y esto es lo que me gustaría compartir contigo esta semana y me encantaría encontrar o que compartas, no solamente compartas este podcast, sino que compartas tus ideas. Y esto es todo por esta semana. Os dejo con esta idea sobre gestión del tiempo en Ventatregia. Muchas gracias por conectar. Soy Nathan Manzaneque, empresario y consultor de marketing y ventas. Si eres una persona ambiciosa y buscas un crecimiento empresarial que te ayude a conseguir tus objetivos, o quieres saber dónde poner tu foco en tu negocio en la fase de crecimiento actual de tu empresa, puedo ayudarte con consultoría, formación y experiencias de alto voltaje. Puedes acceder ahora mismo a herramientas y recursos gratuitos en mi página web nathanmanzaneque.com. Domina cada aspecto de tu liderazgo. Soy ponente bilingüe y disfruto compartiendo consultoría, formación y experiencias de alto montaje para ayudar a profesionales apasionados del crecimiento personal y profesional que quieren más claridad en sus negocios y consolidar empresas más sostenibles para una vida mucho más plena. Si necesitas una ponencia en español o en inglés que te ayude o que ayude a tu audiencia, habla conmigo, no lo dudes, porque encontraremos soluciones que se adapten a tus circunstancias y al alcance de tu bolsillo. De 3 formas diferentes: con ponencias y foros de desarrollo y grupos mastermind, a través de consultoría consultiva privada y de programas formativos a medida. ¿En qué te puedo ayudar? En marketing emocional, en ventas y resultados, en motivación y reinvención profesional, en estilos de conducta y gestión de equipos, liderazgo en la empresa y gestión del cambio, marketing por recomendaciones, venta por referencias y networking empresarial. Empieza a construir un negocio más sostenible para una vida mucho más plena. nathanmanzaneque.com